Ayer habíamos avanzado, habíamos visto la política económica, habíamos visto esta diapositiva que casi nos llevó naturalmente a la clase porque había que explicarla, digamos, explicar el relacionamiento que tiene el Estado con los diferentes sectores de la sociedad dentro de lo que es la economía fundamentalmente, ¿no? Porque la economía es la que da el tono final a la política en sí, ¿no? Entonces el Estado, particularmente el Estado boliviano y gran parte de los estados latinoamericanos, son estados siempre en crisis sociales, económicas, que los sectores económicos, los gremios, los sindicatos, los profesionales, las universidades, los sectores de la educación, salud, etcétera, siempre andan presionando, haciendo una pulseta con el Estado, ¿no? Y el Estado es como un bombero que tiene que estar constantemente apagando los incendios y eso no le permite tener una política coherente, uniforme, digamos, para todos los sectores. Es contradictoria en función a quién tiene más presión. Si los mineros tienen más presión, seguro que van a conseguir mucho más que el sector tal vez de, digamos, los médicos o los trabajadores de salud, ¿no? Los mineros tienen, fuera de ser un sector estratégico de la economía, son muy firmes en sus medidas de presión. Bien. Vamos a continuar entonces. El tema. A ver. Un segundito. Estamos empezando con 56 alumnos. ¿Está bien? Bien. La política económica tiene dos brazos importantes que ustedes en su momento ya han estudiado como materia. O sea, tienen conocimientos sólidos y muy frescos seguramente, ¿no? Acá la política económica, en sus dos vertientes, primero tenemos la política monetaria, que incluye el control de la emisión de la moneda, es uno de los instrumentos básicos en la política económica y ella afecta a la inflación y a las tasas de interés. La política económica está en manos del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en el caso particular boliviano, además, bueno, si ustedes quieren, una especie de gabinete económico, donde está el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Planificación, por supuesto, el de Economía, y una participación activa del presidente. En este caso, el presidente del Estado Plurinacional, el licenciado Luis Arce Catacora, es un conocido economista y además ha sido responsable de la gestión económica desde el 2006 prácticamente hasta la fecha, simplemente que este año de transición del gobierno interino de la señora Áñez. Entonces, cuando se habla de política económica, es seguramente una de las actividades más sensibles y de mayor responsabilidad que tienen los gobiernos y el gobierno boliviano, ¿no? Porque determinan cómo los actos del gobierno en la emisión monetaria, en los intereses, en las políticas de crecimiento económico, de fomento a la vivienda, de fomento a la industria, pueden afectar a la inflación y a las tasas de interés. Si ustedes recuerdan, este gobierno, al iniciar su gestión, con el fin de reactivar la actividad económica y la crisis que han tenido las innumerables empresas, las pymes han sido las más afectadas debido a su capacidad económica débil, que generalmente tiene una pyme o que empresas nuevas que estaban despegando y no han podido surgir y han tenido serios problemas con la pandemia. Entonces, la política del gobierno del MAS ha implementado unas tasas de interés de fomento, ¿no? Pero son, pues, no, prácticamente casi tasa cero. Es al 0,5% de interés anual. O sea, es casi nada. Pero son políticas lógicas si se quiere sacar al país de la crisis. Entonces, están financiando a través del Banco de Desarrollo Productivo y del Banco Unión. Entiendo que también la banca privada se puede adscribir. Entonces, ¿qué va a ocasionar esta política de las tasas de interés, por ejemplo? Que los ciudadanos, los empresarios, los pequeños empresarios, ya empiecen a reactivar sus negocios, sus industrias, sus comercios, sus emprendimientos artesanales, turísticos, etcétera, y van a empezar a contratar gente. Entonces, es una manera de combatir el desempleo, de aumentar el crecimiento, de que la gente empiece a recibir un salario, obtenga un ingreso. O sea, son políticas que van a reactivar la economía y, por supuesto, van a acelerar, se va a tratar de recuperar el crecimiento que tuvo la economía boliviana
los años anteriores. Entonces, el Banco Central de Bolivia tiene la facultad, además, digamos, de determinar las tasas de interés. Si bien hay una economía de libre mercado en las tasas de interés en el sistema financiero, pero en la parte vertebral importante de lo que es el crédito, el Estado tiene mucho que ver. Si ustedes saben, desde hace unos 5 años atrás, más o menos, o un poco más tal vez, el Estado ha normado y regulado que las tasas de interés que se suscriben para los créditos de vivienda, y especialmente de vivienda social, primero tiene una tasa baja. Segundo, son tasas en bolivianos. Y tercero, uno firma el contrato porque los contratos de vivienda generalmente bueno, no siempre los préstamos de vivienda son préstamos a largo plazo, no son créditos hipotecarios que se llaman. Que una vez una persona, seguramente en su momento, ustedes cuando se casen, forman familia, ya tengan un ingreso regular y una perspectiva de vida, lo primero que generalmente hacen las parejas cuando han consolidado, digamos, su hogar, es pensar en una vivienda propia, ¿no? No será inmediatamente. Pero ya generando los ingresos, trabajando o teniendo algún emprendimiento, pueden calificar a la banca y la banca tiene la obligación, una gran parte de su cartera, creo que es más del 60% o hasta el 60% de su cartera de vivienda, son préstamos para vivienda social. Son viviendas que obviamente no muy caras, creo que son hasta 40,000, al equivalente a $40,000, que se dan en bolivianos con tasas bajas del 5%, incluso del 4%, a 20 años o a 30 años plazo. Incluso hay programas que ni siquiera se da la cuota inicial, el aporte propio. Generalmente el aporte propio de la gente que se presta para una vivienda es del 30% o a veces del 20%. Pero en este caso es cero en algunos casos y en algunos casos es 10, depende del monto, ¿no? Y del sector que se quiere llegar. Entonces, cuando el Estado define las tasas de interés, los tipos de crédito, por supuesto que hay crédito para vivienda, para comercio, para la industria, para sustitución de importaciones que están llamando, hay una amplia oferta de créditos y muchos de ellos con tasas competitivas, es decir, con tasas bajas, ¿no? Entonces, lo que pretende el Estado es reactivar la economía a través del financiamiento al sector privado, todo es para el sector privado, por supuesto, ¿no? Para pymes, industrias, comercios que han sido afectados por la pandemia. Entonces, esto va a generar de que se incrementen las exportaciones, la producción, el transporte, el comercio, las personas que se dedican a los emprendimientos de alimentos, de restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, son medidas importantes que este gobierno ha tomado y la política del gobierno del MAS, digamos, fue en sus inicios, fue la que incentivó este tipo de políticas crediticias. Ahora bien, una gran parte dentro de esa política monetaria está la bolivianización de la economía. Hasta hace 10 años atrás o más tal vez, la economía estaba casi totalmente dolarizada. Ya se comentó alguna vez, ¿no? Los préstamos eran en dólares, la gente también ahorraba en dólares y el dólar subía constantemente. O sea, era una acción lógica del ciudadano, del consumidor, de tratar de proteger sus ahorros con el ahorro que hacía en dólares. Ahora no es conveniente. A ver, supongamos, me van a entender. A ver, agarren todos, por favor, para ser participativos, un lápiz y papel. Esto es una operación sencillísima. ¿Ya? Ya. Vamos a ver, ustedes que ya están seguramente viendo cómo está el mercado laboral, ¿qué saben de sus compañeros que han egresado y cuánto les pagan si están trabajando, digamos, en una cooperativa o en una empresa como Contadores Juniors? ¿Qué saben? A ver, ¿los escucho? Hola, hola. Escucho. ¿Cuánto gana un auditor o un contador egresado que ingresa a trabajar, digamos, al sistema, a una empresa privada? ¿Saben, jóvenes? Hola, hola. ¿Me escuchan? A ver, ¿cómo está? Ah, ya. Ya. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto le están pagando? ¿2,000?
Y egresó. Bien, es, por supuesto, para un profesional, bueno, cuando uno egresa y recibe su primer sueldo, todo es bueno, ¿no es cierto? El mínimo nacional, ¿en cuánto es, ¿a cuánto alcanza el mínimo nacional hoy? A ver, Brenda, Kelly, Prado. Hola, hola. ¿Cuánto es el salario mínimo nacional? Si no me equivoco, es 2.176, creo. Ya. O sea que a las señoritas que egresó recién están pagando un poco más que el mínimo nacional. Bien, vamos a suponer, ella tiene sus, por supuesto, sus gastos, va a gastar como mejor le parece, tal vez pueda ahorrar si es soltera, etc. Ahora, digamos, lo más, si, además, gran parte de la economía, o sea, no gran parte, muchos sectores de la economía están bancarizando a sus trabajadores por la cuestión del COVID, ¿no? Y la gente está acostumbrando a usar la banca. Si ustedes revisan los datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el número de clientes ha crecido de una forma muy notable los últimos 10 años, ¿no? Hay más clientes, hay más tarjetavientes, porque ustedes van a cualquier banco y abren una cuenta de ahorro que ahora se puede abrir, por decir, con 50 pesos, e inmediatamente les da una tarjeta de débito, ¿no? Y además pueden hacer banca electrónica. Entonces, las empresas ahora optan, si una empresa mediana, por comodidad, por facilidad, para evitar manejo de efectivo y demás cuestiones, a abonar a sus empleados a una caja de ahorros. ¿Sabían eso? Hola. No, licenciado. ¿Sabían o no sabían? Vale. Ocurre, digamos, si por decirles la empresa Taquiña, ¿no? Tiene 500 empleados y a todos, no quiero decir que sobra, todos tienen que tener para poder ser empleados o una vez que entran a trabajar y están ratificados, a tener una cuenta de ahorro, ¿no? En un determinado banco. Sí, eso es para facilitar. Digamos, van a abrir todos en el Banco Unión o en el Banco Nacional. Entonces, llega fin de mes y el departamento de personal, por supuesto, hace la planilla. Ustedes saben cómo se hace una planilla. Digamos, saber básico, antigüedad, todos los bonos de ley, si es una fábrica, y luego todos los descuentos, ¿no? El aporte a la AFP, creo que Fombis, o lo que era, no, más que todo a la AFP, la parte laboral, ¿no es cierto? Los descuentos que más puede existir y tienen un líquido, digamos, como ese de 2.500. Entonces, lo que hace la taquilla, que es suscrito con el Banco Nacional, manda una lista electrónica, ¿no? Que está asociada a números de cuentas. Entonces, les paga, o sea, manda al banco y lo que hace el banco es debitar de la cuenta de la taquilla, ¿no? Y abonar a las 300 diferentes cuentas. Y el empleado tiene el abono exacto a su cuenta, seguramente electrónicamente más le mandan su boleta o caso contrario físicamente. Ahora, el que no quiere o tiene algún problema puede argumentar, por supuesto, que no le abona. Bien, entonces, una gran parte de la economía, que decir, y de los ciudadanos, tienen su cuenta de ahorro. Bien, ¿qué puede pasar con la compañera? A ver, dígame, Alejandra Rossi Saavedra, dígame el tipo de cambio hoy, por favor. Señorita Alejandra Rossi, hola, hola. Charlyn Eusebio, hola, tienen que, es como si estuvieran asistiendo a clases, jóvenes. Ya, a ver, ¿cuánto está el dólar, joven, el día de hoy? Está en 6,90. ¿Dónde has visto? Ahorita lo acabo de ver, dice aquí en internet. ¿A 6.90? Te compraba Sí. unos 6.96 y 6.86. O sea, el cambio oficial es 6.96 y 6.86 para la compra de dólares, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde has visto ese tipo de cambio? A ver, mostrarnos, porque sería un fenómeno, ¿no? Que esté bajando el dólar. En Bolivia se mantiene. Ahora, no resta que efectivamente los librecambistas puedan comprarles a 6.94 un día, otro día 6.94. Hay una variación, pero lo que generalmente se mantiene es este tipo de cambio que está anclado hace más de 11 años, si no me equivoco, o 10 años. Bien,
Entonces, todos con sus calculadoras, por favor. Anótense. El 2 de mayo del 2021, la señorita tiene 2.500 bolivianos en su caja de ahorro moneda nacional. ¿Está bien? ¿Están siguiendo, no? Hola, hola, Charlie. Sí, sí. Karen, me siguen, ¿no? Osberta Castro. Ya, muy bien. Tiene 2.500. También la señorita tiene una caja de ahorro en dólares, en el mismo banco. Se puede tener, por supuesto. Entonces, ese día, los 2.500 dólares bolivianos los convierte a dólares. ¿Ya? Luego, hoy es el 12 de mayo del 2021, retira 200 dólares. Traspasa su cuenta, quiero decir, no sé, o los que retira. Y el día 20 de mayo, nuevamente retira 100 dólares para sus gastos. Y el 31 de mayo, avísenme qué saldo tiene en dólares. Y haga un balance en bolivianos. Finalmente, digamos, el día 30 va a tener cuántos bolivianos se convirtieron, sus 2.500 dólares, que inicialmente 2.500 bolivianos, que inicialmente se convirtieron en dólares, ¿no? Ella fue retirando dólares y cambiando a bolivianos, ¿no? Uno va al banco, lo que ha hecho la señorita es lo siguiente, para que me entienda. Le abonaron 2.500 a su cuenta. Ella incluso por internet, los 2.500 bolivianos los ha convertido en dólares, en el mismo banco. Luego, el 12 de mayo ha retirado 200 hoy día, dólares y los ha convertido en bolivianos. El 20 ha retirado 100 y los ha convertido en bolivianos. Y el 31 tiene un saldo, no sabemos cuánto hacer ese saldo, y que lo convierta a bolivianos y hagan cuántos bolivianos ella tiene. ¿Ya? Unos 2 minutos máximo. Me dicen cuánto es el saldo de la señorita. O sea, su balance en bolivianos, si se ha ganado, si ha perdido. 3 minutos. En bolivianos, ¿verdad, Licen? Licenciado, el saldo que le queda en dólares al 31 de mayo es 59,20 dólares y lo que sería en valor en bolivianos, 412 bolivianos. Ese resultado me salió a mí. Es correcto.
¿Ya está, jóvenes? Hola, hola. Sí, licenciado. A ver, comenten por qué cifras tiene señorita. Ya, bueno, en caja de ahorro al inicio tenemos 359,20 dólares, ya que lo hemos convertido a dólares, ¿no? Y luego Ya, hemos retirado 200, luego ya. también hemos retirado 100, y como saldo Ujú. sería 59,20 dólares, que en bolivianos sería 412 bolivianos. Tengo Ya, esos datos yo, licenciado. muy bien. Ya, sí, está bien, simplemente quisiera que haga lo siguiente. Has retirado 200 y 300, 200 y 100, ¿no? Sí, lice. Ya. Entonces, ¿a cuánto ha cambiado? O sea, ¿a cuánto le ha cambiado el banco cuando he retirado 200 y 300? Lo que quiero es que, ¿cuál va a ser su balance? En bolivianos al final, digamos, al 30 de cuánto tenía o tuvo, ¿me entiende? Y vamos a hacer contra los bolivianos iniciales del depósito para ver qué ha pasado por el tipo de cambio. ¿Ya? ¿Me comprende, no? ¿Verdad? Yo trabajé con el 696, licenciado. Ya, ya. ¿Alguien más? Hola, hola. Sí, lice. Igual, Sí, igual me salió adelante, seis. Brenda. Lo Ya. mismo, ¿Cuánto tiempo? licenciado. Lo mismo ha hecho. Ya, Sí, sí. ya, ya. Ya. Don Charlie Rojas. Exacto. Incluso lo real es que, exacto. Lo que pasa es que los bancos ni siquiera respetan 686, ¿no es cierto? Un punto menos. Ya, claro, claro, claro. Por retirar todo, ¿no? Sí. Lo que pasa, a ver si me siguen todos. Vamos a hacer lo siguiente. 2.500 equivalen a 359 dólares con 20 centavos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿Cuánto es lice. eso? Ya, Sí, licenciado. ya. Si eso ingresa al banco, ¿cuánto es el 3 por mil? 1,07, ¿no? ¿Estamos? Hola. Sí, lice 1.08 sería. Ya, bueno, ya. Ya. Vamos a menos 1,08. Vamos a decir lo que es la señorita, redondea así. Entonces, le quedan a la señorita 358,12. ¿Estamos? Sí, ¿no es cierto? Síganme, por favor, jóvenes, si no, muchos de mis colegas me dicen que a veces uno, claro, por comida puede estar echado en su cama, escuchando, es una clase eminentemente teórica, digamos, ¿no? Estamos haciendo simplemente esto para refrescar. Ya, si me están siguiendo, la señorita depositó, en otras palabras, 359,20 dólares, ¿no? Le cobraron el ITF y tiene 358,12. ¿Estamos? Ya. Ahora, vamos a suponer, para no complicarnos con los demás retiros, que ha retirado todo, ¿no es cierto? ¿Retira todo? ¿Puede retirar todo? En sí, en los hechos, ha retirado 200, ha retirado 100, y ha quedado un saldo, y ese saldo más lo está retirando. ¿Está bien? Brenda, ¿me escucha? Sí, lice. ¿Me están comprendiendo, no? O sea, en otras palabras, pensando protegerse, llevó su plata al banco, ¿no? Mucha gente hace eso y compró dólares. Y lo que está haciendo, como no es un ahorro, el sueldo generalmente es para el consumo. Uno retira para la comida, para sus estudios, para pagar algún préstamo, etc. Entonces, a la señorita le queda 358,12. Si le tira los 358,12, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el banco no le va a cobrar el ITF ahora. ¿Cuánto es 358,12 si convierto vendo en el banco mis dólares? 2.456,70. ¿Sí? Hagan 358,12 por 6,86. Incluso ni siquiera estamos tomando el 6,85 que nuestro amigo Charlie ha visto que está en el banco. Tiene 2.456. ¿Sí o no? ¿Hola? Dice. Sí, Sí, lice. Ya restan de 2.500 y tiene 43,29 bolivianos que ha perdido. ¿Se dan cuenta? En un momento, esa es parte de la política monetaria y de la política del tipo de cambio. Entonces,
La primera vez puede hacerlo la señorita, pensando, sí, es bueno tener en dólares, etcétera. Pero como es el sueldo, no es para ahorrar, imagínense, sería una maravilla que todos podamos ahorrar nuestro sueldo, ¿no es cierto? Está destinado generalmente al consumo, más aún en esta época. Entonces, al final, en 30 días, por llevar al banco y empezar a sacar en dólares, ha perdido 43 bolivianos. Si ustedes multiplican eso por 12, en un año puede perder 519, que es una parte importante de su sueldo, es el 20%. ¿Se dan cuenta? Hola, hola. ¿Me escucha, no? Sí, licenciado. Entonces, el gobierno por eso fomenta la bolivianización, que la gente no haga, digamos, este tipo de operación. Ahora, hay otra parte de ciudadanos que tienen un excedente, digamos, que pueden ahorrar $100, $200, y ante la incertidumbre dicen, prefiero tener en dólares. Pero tener en dólares ponemos y nos cobran ITF, ¿no es cierto? Es un problema, ¿no? Luego, el tipo de cambio está anclado en Bolivia. Y este gobierno, a ver, acuérdense, por lo menos un año y medio más o hasta más, va a seguir manteniendo el tipo de cambio. Porque si toca el tipo de cambio, deprecia el boliviano, quiere decir que en vez de que esté a 6,96 llegue a 7 o a 7,10 de manera oficial, los precios internos van a subir porque una gran parte de los productos que consumimos son productos que vienen del extranjero, ¿no es cierto? Importados, obviamente van a subir. Y la gente que tiene todavía la idea de que tiene que indexar los precios al dólar, va a subir y sería un problema político muy serio para cualquier gobierno, ¿no? Entonces no lo va a hacer. Entonces esa es parte de la política monetaria, definir la tasa de interés, definir el ITF, definir el tipo de cambio, ¿no? Entonces esos aspectos afectan positiva o negativamente a la economía. En este caso, deber en bolivianos ahora es una ventaja. Es más, si está por decreto autorizado, el momento que ustedes, acuérdense en algún momento en su vida, si sigue esta política de la vivienda social, van a poder tener una vivienda y van a pagar en bolivianos. Se va a meter constante su cuota. Y lo más probable es de que ustedes, supónganse, van a pagar 2,000 bolivianos y el ingreso familiar sea 5,000, pero de aquí a 10 años su ingreso familiar va a ser 8,000, porque han ascendido, están trabajando más, son más requeridos profesionalmente, pero su cuota en el banco va a seguir siendo la misma. Entonces va a mejorar su posición financiera, van a tener mayor, o sea, su ingreso, van a pagar su deuda va a ser, el servicio de la deuda va a ser fijo. Esa es una ventaja. Bien. Ahora veamos la política fiscal. ¿No? ¿Han visto un parágrafo? O sea, obviamente esta no es una clase ni una materia no es política monetaria, ¿no? Hay muchas variables, ¿no? Que hacen a la economía, la emisión monetaria, la cantidad de dinero en manos del público, lo que está en los bancos, el multiplicador, una serie de cosas que ustedes han debido ver, si bien de manera muy profunda, porque son auditores no fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Determina los gastos a realizar y los ingresos que se obtendrán durante un periodo determinado. Unos gastos mayores que los ingresos pueden obligar a incrementar el endeudamiento, incurriendo en déficits fiscales que a su vez pueden llevar al aumento de la emisión monetaria y naturalmente a la inflación. El gasto público puede concentrarse en inversiones, sean estas estatales, sean de los gobiernos departamentales, lo que son actualmente las gobernaciones, y los gobiernos municipales, o en gastos corrientes, y debe atender generalmente los considerables pagos por la deuda pública acumulada. Bien, la política fiscal es importante porque es la forma que se va a manejar el gobierno en la inversión, en el gasto, en la percepción de ingresos a través de los impuestos. Si vamos por el lado del gasto, el Estado tiene un presupuesto, se llama Presupuesto General de la Nación, ¿no? O del Estado actualmente se llama, ¿no? El Estado, por lo menos estos últimos años, ha estado creciendo significativamente, tanto en la instancia nacional, que la gubernamental, departamental y las municipales. Sus presupuestos siempre generalmente andan creciendo porque tienen que pagar el primer gran rubro de la administración pública son los sueldos y salarios, luego son los servicios, luego viene la inversión pública también. ¿Qué va a hacer el Estado? Va a invertir en hospitales, en carreteras, en industrias, porque este es un Estado que tiene una visión, digamos, de empresas estatales que sean sólidas o que se hagan empresas donde el sector privado no está teniendo.
ha tenido aciertos como muchos desaciertos también, ¿no? Este gobierno como ha hecho fábricas que son elefantes blancos, ¿no? Como el ingenio azucarero que está ubicado en San Buenaventura, en La Paz, ¿no? Hay emprendimientos como Carton Ball, que no tiene un mercado grande, incluso han hecho una industria papelera, tal vez con buenas intenciones, pero el mercado no les ha funcionado como se pensaba, ¿no? Entonces, el gasto público puede hacer inversiones estatales. El Estado se presta del exterior, de la CAF, de la China, del Banco Mundial para hacer carreteras, para hacer presas. Por ejemplo, la empresa Misikuni tiene una inversión de 500 millones de dólares para hacer la presa. Si usted se fija, es una inversión importantísima, pero con muchas deficiencias en la distribución del agua, que es competencia de los municipios. Imagínense, nos hemos endeudado 500 millones de dólares, se logró hacer la presa, que para eso era, se hizo más la central hidroeléctrica que tiene ENDEC, la Administración de Energía Eléctrica, pero todavía Cochabamba, y a muchos de ustedes les consta, especialmente la gente que vive por la zona sur, no llega el agua, no llega a Quillacollo, no llega a Sacaba, o sea que no han podido ir al mismo ritmo las alcaldías con la construcción de la presa, ¿no? O sea, una gran inversión pública para abastecer solo una parte de la demanda de agua en Cochabamba. Hay muchos barrios en Cochabamba que están desabastecidos, que nunca tuvieron agua potable por cañería a su casa. Imagínense, un gran problema. ¿Qué otro problema tiene? Que es la falta de visión, digamos, del Estado en general respecto a un derecho humano que es el agua. En Cochabamba, el sistema de distribución de agua potable es obsoleto. Creo que tiene más de 50 años, la última vez que hicieron. O sea, cuando venga con mayor fuerza el agua de Misikuni o se quiera abastecer las 24 horas, las cañerías incluso pueden reventar. O sea, hay mucha informabilidad, falta de visión, de ejecución y de planificación de los gobiernos municipales respecto, digamos, a lo que es ese gasto, esa inversión pública tan grande que se ha hecho en Misikuni, ¿no? Lo mismo pasa con el doble de inversión, es la planta de urea en Bulobul, lo que hablábamos ayer, ¿no? Y por otro lado, el Estado, digamos, parte de para hacer su presupuesto, su política fiscal, tiene que recaudar impuestos. Tiene la renta, tiene la aduana. ¿Qué ha hecho la aduana? ¿Qué ha hecho la renta? Han creado este gobierno, impuesto a las grandes fortunas, han recaudado 210 millones de bolivianos. No es una gran cifra, pero lo recaudaron a la gente que tenía una riqueza superior a 30 millones de bolivianos, que habían sido alrededor de, creo, como 250 personas, etc. Bien recibió. Pero ahora, yo creo que han metido la pata los del Ministerio de Educación, de Economía, porque han presentado un proyecto, a ver si me escuchan, de IVA a los servicios digitales, para decir a Netflix, a Spotify, a Disney, a todos los servicios que tenemos digitales. ¿Han escuchado algo de eso, jóvenes? Jóvenes. Sí, Licey. Quieren crear un impuesto a la valor, que efectivamente son servicios dentro de lo que es el comercio exterior, porque ese es comercio exterior, es electrónica. A ver, la persona que tiene en su casa, por decirles Netflix, que creo que cuesta $8 o $7, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa exactamente? O sea, un producto digital, ¿no? Codificado, que viaja a través del ciberespacio, si ustedes quieren, porque llega a través de Internet, y luego llega por cable, por fibra óptica a nuestros hogares, ¿no es cierto? Y nos dan diversión las 24 horas, ¿no? Si ustedes quieren, pueden verlas indefinidamente, tienen una serie de películas, menús, etc. Mucho más avanzado que la televisión por cable, es el streaming que llaman, ¿no? De bajar programas. Eso es un producto que ha sido generado en el extranjero, que está ingresando a Bolivia. ¿Sí o no? Y ustedes se están pagando. ¿Qué se llama eso? Comercio. ¿Y cuál es su nombre correcto? Comercio exterior. ¿Qué estoy haciendo en otras palabras? Estoy consumiendo un producto extranjero digital, en este caso, ¿no? En mi hogar. Entonces, eso debería estar regulado. Es como si yo compro, es como comprar un producto, un celular, un libro físico. Bueno, los libros no pagan impuestos, perdón.
hojas de papel, material escolar extranjero, se paga impuesto de importación, si está legalmente. Debería tener un impuesto, pero que harían cargar al consumidor. Vale decir que si ustedes pagaban $10, va a ser más 1,30 mínimamente respecto al IVA. Ni siquiera han tocado el ITER, pero debería ser. Entonces, por eso acaso un revuelo, porque a la gente lo mínimo que debe hacer un gobierno que tiene prudencia es evitar más impuestos, pero una situación de crisis, porque se ha vuelto un producto de consumo popular. Igual el Zoom, por ejemplo, bueno, nosotros utilizamos el Meet, ¿no es cierto? Y la plataforma de Google, pero el Zoom va a tener, igual, quieren caerlos, y a todos los servicios digitales de televisión y de Spotify. Entonces se han dado cuenta de que estaba afectando a la población, el gobierno solito se estaba abriendo otro conflicto, ¿no? Pero, ¿qué ha ocurrido? Que muchos sectores han reaccionado, entonces han congelado. Y ahora dicen que van a trasladar a las empresas proveedores. Eso es más complicado. O sea, puede parecer lo correcto al gobierno, pero muchas empresas a lo mejor no les interesa hacer negocios con Bolivia o qué pasará. Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces el Estado siempre está presionando al consumidor, a la empresa, para pagar sus impuestos, o aumentando o presionando a través de fiscalizaciones, etcétera, que ustedes conocen cómo funciona eso con la renta fundamentalmente. Bien, a ver. Dice, lo relativo a la política de impuestos, aranceles, tasas y patentes, o sea, al tipo de contribuciones que se exigen a las empresas y a las personas naturales, forma parte de la política fiscal y se denomina política tributaria. Bien, entonces Bolivia tiene una columna vertebral de impuestos a través de la renta interna. En sí, entre la renta y la aduana, la renta es la que más recauda, ¿no? Porque la actividad económica está centrada más dentro del país que en el comercio exterior, que sería competencia de la aduana. Entonces, ¿qué impuestos tenemos? A ver, quiero escuchar, en uno solo, a ver aquí, el señor Denis Choque Callata. Denis, ¿me escuchan? Denis, ese joven se ha dormido. Mariela Colque Andia, señorita Colque. Hola, hola. A ver, ¿qué pasa, pues, jóvenes? Arnold Magne Fuentes. Arnold. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches, joven. A ver, ¿qué impuestos usted conoce? La renta interna. Bueno, sería el impuesto al valor agregado, Lice, el impuesto a las ¿Qué se llama? transacciones. Ya, El dígame IVA. el porcentaje más. Ya. ¿Cuánto es en Bolivia? El IVA del 13%, Lice. Ya, El IT del 3%. ya, después. El IWE, impuesto sobre las utilidades de las empresas, del 25%. Ya, otro Y tipo de bueno, impuestos más que cobra la renta, ¿qué más sale? el impuesto directo a los hidrocarburos, del 32%. Ya, y dígame, Y hay un régimen especial para los transportistas, para los gremiales, ¿qué sabe? el régimen tributario, ahí está en la punta de la lengua, Lice, no me acuerdo. Ya, hay un régimen Régimen. simplificado que se llama, ¿no? Sí, es simplificado pagan y los gremiales integrado, ¿no? Los transportistas, régimen integrado. sí, exacto, ¿Sí? Lice, integrado, sí, Y ahí hay algunos de otros los impuestos más, transportistas. digamos, a la propiedad agrícola, las grandes propiedades, etc. O sea, la renta está especializada, es el ente recaudador del Estado, ¿no? Entonces, cada año ellos mismos se hacen una meta, es decir, bueno, ¿cómo presumo que hacen así la meta? Hemos recaudado, creo, 525 millones de bolivianos, por dar una cifra, sé que son más altas. Entonces dirán, bueno, si la economía va a crecer el 4% y nosotros vamos a contratar 10% más de auditores de nuestra planta, entonces va a haber mayor presión, mayor fiscalización. Entonces nuestra recaudación vamos a proyectar que va a subir, digamos, en un 10%. Listo. Entonces están fijándose metas, como se fijan generalmente muchas instituciones. La aduana de la misma forma, dirá, incrementar su recaudación. ¿Ya?
Así, o sea, la gente, o sea, los contrabandistas de pura buena gente no van a decir un día, bueno, a partir de ahora importo legalmente. Pero si tengo una presión en las fronteras con decomisos de mercadería, con cambio de legislación que sea más dura respecto al contrabando, etcétera, es probable de que la gente que conoce muy bien de comercio exterior, pero que no paga tributos legales, sino que está adscrito al contrabando y tiene sus contratos y paga coimas, probablemente si hay una política represiva fuerte contra el contrabando, pueda ese ciudadano volverse un importador legal, por decirse. Entonces va a incrementar su recaudación la aduana. Y también está en función al crecimiento del producto y a la reactivación de la economía, ¿no? Entonces, si vamos a incentivar la sustitución de importaciones, no quiere decir que no se va a importar, pero con seguridad se va a incrementar el valor y el porcentaje de bienes de capital. Nuestro país no posee maquinaria, pero sí tiene mano de obra. Entonces, quién sabe, puede ser simplemente una situación que algún empresario vea una visión de poder importar una fábrica de calzados para sustituir las importaciones que hacemos del Brasil y de la China. Entonces tiene que importar por una primera vez. Aquí, materia prima, cuero, hay una buena cantidad, ¿no? Porque incluso se exporta. Entonces, esas visiones tendrá la aduana para incrementar su eficiencia. Luego también, si fuese lógico, la aduana podría tener una política de concurso de méritos y de carrera administrativa para los funcionarios de la aduana, y que no sean cargos políticos. Entonces, ustedes como auditores, como contadores, como jóvenes recién egresados y con conocimientos de comercio exterior, que de algún provecho podrían sacar de esta materia, podrían postularse y hacer una carrera administrativa en la aduana. O sea, al tener esa certeza que el trabajador de que, porque ha calificado, tiene el conocimiento académico suficiente digamos, de los regímenes aduaneros, de las importaciones, exportaciones y todos los aspectos que hacen al conocimiento técnico aduanero, pueda tener la certeza que puede hacer una carrera, aunque cambie de gobierno de aquí a 5 años, le van a respetar la carrera administrativa. Entonces, ese ciudadano no se va a volver corrupto, ¿no es cierto? O sea, no va a dejar pasar irregularidades en la aduana, va a ser un profesional competente y honesto. Eso es lo que se pretende, ¿ya? En la parte de lo que podría ser las recaudaciones aduaneras. Bien, entonces los impuestos son los que ha comentado el compañero. Los aranceles, ¿no es cierto?, se aplican a la importación de productos extranjeros que ingresan a Bolivia. La diferencia entre la aduana e impuestos internos es de que impuestos internos, para cambiar el IVA o el IT, etcétera, tendría que hacer, es una cuestión muy compleja, ¿no? No creo que jamás rebajen los impuestos, por decirlo. No creo. Muy pocos países lo han hecho. Entonces, lo que le tocaría a la renta es subir los impuestos. Aquí se arma, pues, otro problema tan serio como en Colombia. ¿Ustedes saben lo que está pasando en Colombia, jóvenes? Hola, hola. ¿Han escuchado lo que pasa en Colombia? Sí, creo que es lo que han elevado los impuestos, ¿verdad? Correcto. Imagínense, en Colombia, un país importante, una economía interesante, obviamente con muchos conflictos sociales y políticos irresueltos todavía. No se olviden que ha salido de un proceso de más de 50 años de una guerra civil prácticamente entre las FARC, el ELN y el Estado, con muchos problemas de narcotráfico, etcétera, pero es una sociedad en construcción que el gobierno de Duque, que es un gobierno, digamos, de derecha, decidió después, en plena pandemia, incrementar los impuestos. Se ha hecho una revuelta donde han muerto, creo que han pasado los 30 ciudadanos colombianos que han muerto, acribillados por la policía, por civiles armados, que pueden ser de la policía o pueden ser paramilitares, etcétera, porque por una cuestión que estalló por los impuestos. Pero no solamente ha sido eso, sino que había la sociedad colombiana, la gente pobre, tenía muchas demandas irresueltas que ni este gobierno ni los anteriores pudieron resolver. Se ha salido a las calles a protestar, ahora lo están haciendo pacíficamente, y hay gente, un joven que me ha llamado bien la atención y me ha dolido el alma, creo que de 28 años, bastante joven, que lo han acribillado con 8 balazos, ya ha muerto ayer. Entonces, hay una violencia generada por este tipo de políticos. O sea, tocar impuestos, ¿no?, en Bolivia o en cualquier parte del mundo es muy complejo.
no se entiende crear nuevos impuestos o que afecte a gran parte de la población. Entonces, eso es lo que ha ocasionado. Entonces, lo que les decía, en Bolivia, tocar los impuestos internos, o sea, hacia arriba, es muy complicado porque tienen que pasar por el Congreso. Y además sería una convulsión social, se podría dar. Mientras la aduana, con una resolución del directorio donde participan ministerios, puede bajar el arancel o subirlo. Cuando sube el arancel, se encarecen los productos. Pero no hay, hasta donde yo sé, no ha existido un grupo de ciudadanos que sale a protestar porque subieron los blue jeans chinos o los blue jeans panameños. No hay, ¿verdad? Pero sí hay los confeccionistas bolivianos que han reclamado en su momento, han hecho movilizaciones para que se sube el arancel. Como les he comentado ahorita, traer ropa, cualquier manufactura de tela, de confección, paga el 40%. Lo mismo ha pasado con el sector de carpintería. Los carpinteros bolivianos se han visto altamente perjudicados por la importación de muebles brasileños y de origen chino, fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurría? Que un ropero hecho en Bolivia costaba 2.000 y el chino en aglomerado cuesta 1.000. O el brasilero cuesta 1.200. Ha debido ver usted, hay por la Montes, por esa zona de la ciudad de Montes y la Agustín López, hay una serie de negocios de carpintería que antes la carpintería nacional, ahora venden productos extranjeros. Entonces han tenido que subir para que no mate a la industria de producción de muebles. Y lo mismo ha ocurrido con los calzados, que les dije la ropa, ¿no? Entonces, pero la aduana tiene esa potestad de con mayor facilidad subir o bajar los aranceles también. En la pandemia, los aranceles de los barbijos, de los insumos médicos, de bioseguridad, de las medicinas, de los equipos sofisticados de medicina, el arancel se ha bajado a cero, ¿no? Y han dado una serie de facilidades en la prontitud de hacer los despachos aduaneros. Igual, evidentemente el gobierno en función a sus políticas va rebajando los aranceles fundamentalmente en los bienes de capital. Luego vienen las tasas y patentes, ¿no? Esas ya son atribuciones más de los gobiernos locales o departamentales, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos departamentales, o son las gobernaciones actualmente, hace unos 5 años atrás han creado un impuesto a la sucesión hereditaria. Vale, personas que heredan un bien, una casa, un automóvil, o una herencia, o un anticipo de legítima de parte de sus familiares cuando todavía están vivos, para perfeccionar los documentos de transferencia tienen que pagar un impuesto a la gobernación, además del 3% que se paga a la renta. Creo que la gobernación es el 1%. De esa manera han visto que las gobernaciones departamentales tienen la posibilidad de generar ingresos para sus presupuestos, ¿no? Ahora, las tasas y patentes, por ejemplo, y los impuestos municipales. Los impuestos municipales, o sea, las alcaldías, a través de sus consejos, por supuesto que todas las alcaldías del país, que son más de 350 alcaldías, tienen la potestad de crear impuestos. Bueno, generalmente todas crean lo mismo. Impuesto a la propiedad de inmuebles e impuesto a la propiedad de vehículos son los más importantes, entre los más importantes. A ver, vamos a pedir aquí opiniones de los jóvenes estudiantes o de las señoritas. A ver, Flor Kestinchoque. Flor Kestinchoque Guevara debe ser. Adelante, señorita. Flor Kestin. Voy a empezar a calificar la asistencia, pues si no, parece que están viendo el informativo, me va a contar. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Quiero hacer una pregunta? Quiero compartir con ustedes, porque si no va a ser aburridísima la clase. A ver, Charlyn Eusebio, pues es Charlyn Eusebio. Hola. Nadie hace caso, che. A ver, estimado Charlyn. Sí, aquí. Ya, Charlyn, ya, muy bien. Si tienen que estar atentos, estimados jóvenes, o sea, algo les tiene que servir para subir. Y si no sirve para subir, por lo menos para el examen, que sirva para eso la clase. A ver, usted, joven, ¿qué es el impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles? ¿Qué sabe usted? Como futuro auditor.
¿Quiénes cobran? ¿Charlie? Charlie. Ah, no me acuerdo muy bien, Lice. Wow. No se acuerda. A ver, la señorita Karen Castro. Karen. Licen, sí, buenas noches. Señorita, buenas noches. ¿Usted sabe quién cobra el impuesto de la propiedad de bienes inmuebles? Sí, Licen, supongo que la alcaldía. Exacto. Las alcaldías tienen la potestad dentro de lo que es su territorio municipal. Por ejemplo, la alcaldía de Cochabamba, del Cercado, no tiene sus límites. El límite oeste es Pacata, el sur es ahorita no tengo exactamente la provincia que se llama. Al oeste está, ¿ustedes conocen el kilómetro 5, señorita, de la Caja Nacional? Coña, ¿conoce, señorita Karen? Sí, licenciado. Ya, ahí termina el límite oeste de la alcaldía de Cercado, porque después se pasa esa torrentera y es Colcapiro. Entonces, el gobierno municipal de Cochabamba, donde la mayoría de ustedes viven, ¿no?, tiene registrados todos los bienes inmuebles que hay en Cochabamba, sean lotes o sean casas o sean edificios por departamentos. Es más, cuando uno compra, por decirles, un departamento de un edificio acá en Cochabamba, cuando se hace el registro tiene que hacer trámites ante la alcaldía también, para que la alcaldía registre y cambie de nombre al propietario. Entonces, hay unas fórmulas aprobadas por el Ministerio de Economía, donde se paga de un terreno, de una vivienda, por ejemplo, se paga el terreno, ¿no?, y se paga de la construcción. Como ustedes saben, como buenos auditores, ¿el terreno se deprecia o no se deprecia, señorita? No, Licen. No, No, no es cierto, más bien generalmente se valoriza. ¿Y una construcción de una casa se deprecia o no? ¿Qué saben? sí. Licenciado. Se deprecia también, ¿no? Entonces, hay unas tablas que tienen la alcaldía, por ejemplo, si ustedes tienen un lote de terreno, qué sé yo, en la avenida Panamericana, seguro que cuesta más que un mismo terreno ubicado en una calle a 10 cuadras de la Panamericana, ¿no? Tiene otro valor catastral que se llama. Entonces la alcaldía lo que hace es tiene una fórmula, como todo está georreferenciado inicialmente por los planos que han presentado los ciudadanos al registrar su propiedad, porque para tener la propiedad de un lote, ustedes además tienen que tener fuera de la escritura, el registro en la alcaldía, en derechos reales, tienen que tener el plano, y ese plano tiene una superficie. Entonces se declara esa superficie ante la alcaldía, y la alcaldía valida esos datos a través de la georreferenciación. Ahora, gracias al Google Maps, ¿conocen Google Maps, jóvenes? Hola, hola. Sí, licenciado. Entonces, han debido ver la casa de su chico, o los chicos la casa de su chica, ¿no es cierto? Para saber dónde viven. Entonces, bueno, no sé con qué precisión, pero se puede saber la extensión de un lote. Y hay programas satelitales, no siempre de Google, que se venden a las alcaldías y se hace la georreferenciación de todas de todos los predios de un país, por ejemplo. En este caso de una alcaldía. Entonces, la alcaldía sabe exactamente cuántos metros tiene uno. Tal vez se equivoquen en algo, pero con gran seguridad. Entonces dice 480 metros cuadrados, el metro cuadrado cuesta 300 bolivianos, la base que es sobre 120.000 bolivianos nos cobran, creo que es el 2, y fracción, 2,4 creo, y de la vivienda tiene varios factores. Primero, la depreciación, cuántos años han pasado. Obviamente eso nunca va a llegar a cero, llega un momento que se queda ahí. Y luego, como saben que ustedes están en la calle, qué sé yo, Jacinto Anaya, por decirles, saben si esa calle tiene asfalto, si tiene teléfono, si tiene agua, si tiene luz y qué pendiente tiene. Estos son factores que inciden. Por ejemplo, si en la calle Jacinto Anaya, en la zona sur, no hay agua potable, pues le disminuirá un 0,20% del valor de la casa, ¿no? Si tiene energía eléctrica, creo que son cinco factores que toman en cuenta. Entonces, en función de eso, sacan la base imponible y luego se saca el impuesto. Entonces pueden pagar lo que dice la norma, ¿no? Y las alcaldías, en función a poder
mejorar su recaudación, ya que debido a la crisis la gente no paga, ha tenido problemas, situación económica, generalmente hace rebajas. ¿Sabían eso? Hola, hola, auditores. Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, hasta el 30 de mayo, creo, de junio, acá en el cercado están rebajando el 15%. Uno puede ir a pagar y le van a descontar el 15%. Bien. Y cuando no pagan, por supuesto, hay una multa, después ponen UFBs, etc. Bien. Ese es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Para qué recauda la alcaldía? Ahorita vamos a seguir viendo. Bueno, luego el otro impuesto importante es el impuesto a los vehículos. Todos los vehículos, si están registrados en la alcaldía de Cochabamba, de Quillacollo, etcétera, tienen la obligación de pagar de manera anual el impuesto. Eso se hace en función de tablas al modelo. La alcaldía tiene valores ya estandarizados. Si ustedes se han comprado un auto marca Ford del año 90, cuesta tanto. En su base ya no se mueve porque está depreciado, pero no está depreciado a 1 como hacemos en contabilidad nosotros, ¿no es cierto? Sino llega un momento que ponen un valor creo, del 40% y se mantiene. Y lo mismo pasa con los autos, digamos, los últimos modelos, se paga el primer año fuerte y luego se tienen que ir rebajando de acuerdo a la normativa. Y esa es otra forma importante de conseguir impuestos municipales. Después hacen una actividad, a ver, el señor Luis Josué, ¿me escucha? Buenas noches, licenciado, le escucho. Buenas noches, ¿cómo está usted? Dígame, ¿qué impuestos municipales más hay? Usted como auditor, si yo voy a su oficina contable, le digo, licenciado, quiero abrir un negocio de importadora de llantas, ¿qué debo hacer? A ver, con la alcaldía. Importadora de llantas, licenciado. Sí, sí. No. Yo he ido Bueno. como contribuyente para que usted me asesore y además me va a hacer mi balance de apertura, va a manejar mis libros de compras y ventas, va a hacer los balances, de empresa, cajas, todo. Paquete completo. Con la alcaldía, ¿qué tratamiento tiene que tener ese cliente? Yo soy su cliente. Su potencial cliente. Si no me atiende bien, me voy a la oficina de Brenda Kelly. ¿No? Y bueno, licenciado, ahorita no, la verdad no me ubico bien qué impuestos ¿Quién respecto sabe? a la alcaldía, ¿no? Claro. ¿Quién sabe qué se tramita ante la alcaldía? ¿Mm? La licencia de funcionamiento, licenciado. Sí, muy bien, claro. Porque si no tengo licencia de funcionamiento me pueden clausurar, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace la alcaldía, veamos el caso de un contribuyente que quiere abrir una tienda, una importadora de llantas o una tienda de venta de llantas, un negocio. Entonces tiene una dirección física. Entonces, con seguridad la alcaldía va a pedir NIT, va a pedir foto del contribuyente, fotocopia de su carnet, va a pedir los metros cuadrados, donde está ubicada exactamente la importadora, ¿no? Y datos de teléfono, etc. Entonces, uno se registra, ¿no? Ese rato no paga, pero una vez al año tiene que pagar la licencia de funcionamiento, que es obligatoria, que está normada por ley, y además evita cualquier problema de clausura. Imagínense que tengan abran ahí una silpanchería y tengan problemas de higiene o de mantenimiento y no tienen licencia, con eso más, lo más probable es que les clausuren y tengan problemas. Entonces, una forma de recaudar fondos también es que la actividad comercial, industrial, está reglamentada por la alcaldía, ¿no? Si uno quiere hacer una industria, no puede hacer en un cuarto, ¿no? Tendrá que ser en un galpón. Entonces, la alcaldía hace eventualmente inspecciones de esta naturaleza. Y además, si yo voy a ver, y ya estoy abriendo una licencia, me han dado licencia de funcionamiento, señorita, importada de llantas. ¿Qué más necesito? ¿Qué cree que necesito para llamar la atención? Bueno, hay las patentes de publicidad. ¿Se han fijado? Aquí en Cochabamba son bien dichos para poner lecheros, ¿no? Ahora que es tan barato hacer imprimir en lona, ¿no? Entonces quiero poner importadora JR, listo. Eso está normado por la alcaldía. Hay que pedir permiso para tener un lechero.
Ahora, que el 80% de la gente no cumple, seguro, quién sabe qué es más. Pero si uno quiere tener en orden su negocio, tiene que la alcaldía anunciar que está poniendo un negocio y tiene que decir de qué tamaño es, cuánto por cuánto. O sea, tienen que saber ustedes medir ancho, ¿no? Largo por alto, digamos. Si es además de 2 caras, tiene otra tarifa. Si es luminoso, es más caro, ¿no? Y si es, incluso hay unas categorías más altas de publicidad institucional, o sea, de las grandes empresas. Entonces, la alcaldía recauda también por las patentes de funcionamiento y patentes de publicidad. ¿Qué más cobra la alcaldía a los comerciantes? A ver, a los gremiales. ¿Hola? ¿Qué saben? ¿Qué es el, qué es? Dígame. El impuesto municipal de transferencia. También, exacto, ¿no? Cuando uno vende una movilidad o vende un bien inmueble. Muy bien, señorita. Sí, una transferencia de inmuebles, sí. Ya. Ahora, por ejemplo, se han debido dar cuenta que hay un conflicto permanente en Bolivia en general con los comerciantes de La Pampa, por ejemplo. ¿Qué dicen? Que siempre dicen, tengo al día. ¿Qué dicen? Sus patentes Sí, de funcionamiento, está todo ¿no? el día y que sin motivo les hacen lío. Sí, exacto, ¿no? Es su argumento de ellos, ¿no? Entonces, se saca eso. Pero también tendrían que fijar ustedes, hay ciertos días en la ciudad, cerca de los mercados, hay unas señoras, obviamente que son vendedoras no permanentes, que se asientan en las aceras. ¿Se han fijado? Sentadas en el suelo, venden flores, venden verduras también, pero no son puestos fijos. ¿Se han fijado, jóvenes? Sí, Lice. No es un problema que hay que resolverlo, ¿no? Porque a las personas que necesitan trabajar como esas señoras no se les está dando las condiciones necesarias. Al consumidor es peligroso comprar pues del piso porque tienen que estar peleándose con los autos también. Entonces hay una cosa que llaman centaje. 1 peso, 2 pesos lo que cobran, ¿no es cierto? La alcaldía, a esos comerciantes por determinadas horas para que puedan hacer su labor. Bien, entonces los gobiernos, volviendo a la diapositiva, ¿no? Determinan quiénes tienen la competencia para cobrar los impuestos nacionales, las recaudaciones aduaneras, y luego entramos al ámbito de los departamentos, que son las gobernaciones, que tienen tasas y patentes también. Las gobernaciones reciben las regalías mineras en lo que hace al comercio exterior, y finalmente las alcaldías con sus impuestos a la propiedad de inmuebles, de vehículos, a las transferencias, como decía la señorita, luego tasas, patentes de funcionamiento, centajes y otro tipo de contribuciones que se exigen a las empresas y a las personas naturales. Eso es lo que se llama la política fiscal. Entonces, cuando ustedes, espero que así sea, algún momento estén trabajando en una alcaldía, por ejemplo, y estén en presupuestos, van a estar planificando cómo va a ser su política tributaria. Si bien no la van a mover, por lo menos van a tener metas de recaudación y políticas para hacerlo, ¿ya? Es importante eso, es la política tributaria, ¿no? Ya que la principal fuente de financiamiento de los estados son los impuestos. Ahora, cuando los impuestos no alcanzan, está el crédito interno, para empezar. O sea, el gobierno emite moneda, emite bonos, ¿no? Emite letras del tesoro para recaudar dinero, ¿no? No le cuesta nada, o imprime dinero. Y finalmente, y también se recurre al crédito externo. Ahora bien, una política tributaria muy fuerte, digamos, desincentiva la actividad económica privada, ¿no? Si voy a subir los impuestos, si soy excesivamente controlador, fiscalizador, la gente no quiere la formalidad. Por eso Bolivia, como veíamos ayer, el 84% de la economía es informal, imagínense. Entonces, si, digamos, tengo impuestos muy altos, ocurre de que puede bajar la recaudación y además la inversión. Y otro aspecto, si, digamos, bajamos los impuestos, hay mucho incentivo, puede funcionar, pero también puede generar de que ya el Estado ya no pueda recaudar la cantidad suficiente de impuestos y ocasionar déficit fiscal y provocar la inflación, ¿no? Algo que todos peleamos por eso. Bien. El gasto público, por otra parte, incrementa la demanda agregada.
lo que constituye en sí un estímulo al crecimiento y un factor que tiende a disminuir el desempleo. Esto es una realidad incontrastable en cualquier parte del mundo. El nivel del gasto público, por lo tanto, tiene una influencia directa sobre la inflación y el crecimiento de la economía, aunque dicha influencia no es idéntica en cada economía en particular. Bien, a ver, vamos a ver si vamos a un ejemplo. Bien, haremos hasta aquí. Ya. Otro elemento de la política económica se refiere a la proporción que asumirán los gastos sociales y a su distribución en diversos ministerios, programas, educación, salud, vivienda, y a la tenencia o no de empresas del Estado, que puede llevar a políticas de nacionalizaciones o privatizaciones según los casos, a la política aduanera y en general relativa al comercio exterior, que se denomina política comercial, a la política de ingresos, que se basa en cobro de impuestos, pero incluye otros factores, a los subsidios directos e indirectos y a muchos otros aspectos, entre los cuales no es menos importante el constituido por las diversas regulaciones legales que afectan de modo directo a las actividades económicas. Bien, acá el Estado, y en particular esta época tan difícil que estamos pasando, entonces está en una encrucijada de que antes no la tenía, de asignar más recursos al sector salud. La pandemia ha ocasionado tanto daño a la economía, a la sociedad, a la salud de los bolivianos, particularmente hablando de nuestro país, que el Estado se ha tenido que ver forzado a tener más ítems de profesionales de salud, a importar vacunas, a importar respiradores con corrupción de por medio, y todo lo que han estado viendo ustedes en el último tiempo. Pero el Estado es muy ineficiente. Imagínense, los principales, el personal de profesionales que está en primera línea, que son médicos y enfermeras, que han sido contratados efectivamente por contratos temporales de 3, de 6 meses, hay casos que hace 6 meses no les pagan sus sueldos. O sea, son pues campeones en la ineptitud, ¿no? Son muy ineptos, poco eficientes, no se puede manejar así, pese a que pueden destinar a través de los presupuestos un presupuesto para la salud, que seguro que ahora ya es más del 10%. Entonces, en función, digamos, a la coyuntura económica, social y de salud en este caso, el Estado empieza a reasignar presupuestos. En el caso de la educación, por ejemplo, está, en algunos casos, tiene que dar internet gratuito, en otros casos está prestando, leí ayer hay miles de estudiantes que no tienen una computadora y ahora, más que nunca por este reflote del virus, están en condiciones muy complejas y han vuelto a las clases virtuales. Pero ¿qué clases virtuales va a tener un niño campesino que ni tiene internet, menos tiene una computadora? Entonces, lo que ha hecho el Estado, tenían una empresa de computadoras Kipus, ¿recuerdan? Y tenían un sobreestocado porque no pudieron vender y son tan inoperantes que ni dieron a los niños. Ahora van a dar 225,000 computadoras a sectores alejados de las ciudades y del campo para que tengan acceso a las computadoras y ojalá tengan acceso a internet y puedan, como ustedes tienen la posibilidad, sé que ustedes pagan por supuesto el internet, pero puedan no desaprovechar y ganar el tiempo para poder salir profesionales, ¿no? Bien, voy a tocar para concluir de manera rápida lo que es el gasto público. El Estado, si bien hemos visto todas sus deficiencias que tiene, su falta de oportunidad, lo lento que es de por medio de la corrupción, etcétera, pero es la inversión pública siempre es, particularmente en el caso boliviano y latinoamericano, siempre es más alta que la inversión privada. Pero si va a construir un hospital o va a construir una escuela o una carretera, no es el Estado el que construye. Eventualmente han habido experiencias que han querido hacer, pero son igual de ineficientes. Entonces, es el sector privado el que participa en las licitaciones que tienen el Estado, la alcaldía, las alcaldías, prefecturas, compite con sus pares y se adjudica, digamos, obras de infraestructura que son muy importantes para activar el desarrollo económico, el comercio exterior y aumentar el bienestar de las personas. Les voy a dar un ejemplo breve estos últimos 15 minutos. Ya, por ejemplo, la alcaldía de Cochabamba, por ley, tiene un presupuesto especial para la construcción de infraestructura educativa. ¿Ya? Igual para infraestructura hospitalaria. Se han visto, hace unos 5 años se han construido el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, que son hospitales municipales. Bien, entonces la alcaldía es la que
genera ese tipo de cosas. También puede ser construir puentes, ha hecho construir puentes que incluso se han caído, ¿no? Hospitales y otro tipo de infraestructura, digamos, ¿no? Por decir, el corredor Quintanilla, no sé si conocen, en la Recoleta, está haciendo una empresa privada, que 3 veces han reformulado de 89 millones, creo que ha subido a 116 millones, ya está, no está terminado, y si termina va a estar mal terminado porque estaba mal diseñado. Bien, pero lo que quiero decir que es el Estado, a través de las alcaldías, que genera este tipo de empresas. Ya, vamos a suponer que en el curso, digamos, 2 personas o 3, digamos, futuros auditores, deciden hacer una empresa constructora con unos amigos que tienen un arquitecto y un ingeniero civil, y digamos 2 jóvenes de la clase que han decidido hacer una empresa de constructora, sus amigos de ingeniería y arquitectura ya tienen conocimiento, experiencia, y ellos están empezando a ganar experiencia y deciden participar en la licitación de la construcción de una unidad educativa en la zona sur de Cochabamba. Bien, se presentan ellos como empresa constructora, por supuesto tienen su NIE, su constitución de sociedad, entendemos que han ganado alguna experiencia en el sector privado de la construcción, pero es su primera experiencia en participar en la construcción de una unidad educativa en la zona sur. Bien, por diversos factores, eficiencia, conocimiento de manejo de presupuestos, personal, etcétera, y presentan al presidente el presupuesto más bajo, porque cuando se licita el Estado dice, va a construir, digamos, qué sé yo, 3.000 metros cuadrados en 3 plantas, con estas características de materiales, obviamente es todo un estudio técnico que hay que conocerlo, y el presupuesto es de 10.820.000 bolivianos. Ellos se presentan y se adjudican con 10 millones redondos. Y la otra empresa 10.200.000 y la otra no califica. Bien. La empresa creada por sus compañeros se adjudica la construcción de la escuela, que va a demorar, digamos, 1 año y medio. Y lo primero que tiene que hacer, digamos, entre otras cosas, es empezar la construcción contratando personal, porque sin personal ellos no van a construir. Tiene que ser personal especializado, tienen que contratar ingenieros, directores de obra, albañiles, electricistas, plomeros, en función de que vaya avanzando la construcción. Pero lo primero que va a contratar, con seguridad, van a ser maestros albañiles. Supónganse una obra grande, va a contratar 50 maestros, entre maestros y ayudantes, 100 personas. Ese mismo día, digamos, sin que ellos, porque la alcaldía son muy diestros y no ponen la plata, pero la economía ya se va a empezar a activar. Van a empezar a trabajar esos maestros el primer día lunes, y con seguridad los vecinos se van a enterar y van a aparecer vendedoras de comida, ¿no? Porque obviamente los albañiles, como los ingenieros y los auditores, tienen mínimamente que almorzar. A la hora del almuerzo se van a acercar los albañiles que todavía no han ganado nada de dinero, y la señora es muy probable que les dé crédito hasta el fin de semana del sábado, que es el pago. Van a empezar estos técnicos que son los albañiles, mano de obra calificada, conceden, hacer las primeras obras de diseñar por dónde van a ir los cimientos, van a contratar excavadoras, obtendrá la fábrica, y van a estar generando una actividad económica importante. Generalmente a los albañiles se les paga en forma semanal o máximo quincenal. No hay albañil que yo conozca, a no ser que esté en una planilla de empresa constructora de primer nivel, que le pagan mensualmente. Son cuestiones del mercado. Vamos a suponer que tienen que pagar semanalmente la empresa que han creado ustedes. Entonces, les van el momento que les paguen la semana, un maestro albañil gana 150 bolivianos por día. ¿No? Se les va a pagar 900 a los maestros albañiles. Entonces, lo que va a pasar es que ese maestro albañil, seguro, terminando, no sé si almorzarán el día sábado o si irán directamente a sus casas porque trabajan hasta la 1, ¿no es cierto? Pero ya van a cancelar su deuda de la semana de las señoras que han ido a vender almuerzo, refresco y también coca. ¿Sí o no? Así se trabaja en Bolivia. Entonces, ya están creando una actividad económica porque esas personas están demandando carne, huevos, papa, fideo, arroz, gas, están consumiendo gas para atender esas 100 personas, digamos. El señor albañil va a llegar a su casa
y hace 2 semanas era desempleado, imagínense, no tenía trabajo. Pero ahora está empezando a suplir las necesidades de su familia. Seguramente su hijo mayor dará una parte del dinero a su esposa para que compren megas de internet, para que sus hijos pasen clases virtuales, por supuesto dinero para la comida y tal vez si alcanza algo para ropa que la familia está esperando hace mucho tiempo. Entonces la señora del albañil, del maestro, va a ir a comprar, ¿no es cierto?, más alimentos, va a comprar internet, va a usar también transporte público y se va a ir dinamizando poco a poco la economía de esa familia. A medida que ha creado la empresa, piedra, cemento, cal, y bueno, y eso todavía no, digamos, van a empezar a contratar, ¿no?, a los areneros, a los que producen agregados. Y generalmente son contratos que uno hace porque se quiere trabajar, que nos pagan cada 15 o cada mes. Pero ya esa actividad se va a empezar a medida que va empezando la construcción, nos van trayendo material, estos pequeños empresarios de transporte tendrán 1 o 2 volquetas, nos traen algunos materiales básicos para iniciar las obras. Obviamente no se olviden, no quiero entrar en detalles porque no es una casa de construcción, pero con seguridad han cercado todo el predio de 1 hectárea, que va a ser un manzano, si ustedes quieren, donde va a ser la construcción. Luego, ya al ser una construcción de 3 plantas, ustedes como los arquitectos hablarán con Coboce, Hormigón o Ready Mix. ¿Conocen, no?, esos camiones que llevan cemento. Jóvenes, señoritas. Charlie, ¿conoce? ¿Ha visto? Conocen, ¿no es cierto? Entonces ahora es toda una tecnología, ¿no es cierto? Porque cuando se van a vaciar las columnas y las losas, digamos, eso puede ocurrir a los 30 o 60 días, ¿no es cierto? Estas empresas llevan una columna de camiones, están esperando, es una construcción grande. Entonces irán haciendo los vaciados respectivos, pero en el interín también la empresa ha comprado fierro. Fierro no se produce en Bolivia, el fierro se importa, se reactiva el comercio exterior. Para traer las toneladas, son varias toneladas de fierro que trae o decenas por lo menos toneladas de fierro que trae, no solamente han importado del Brasil, sino que han utilizado transporte boliviano, han utilizado profesionales bolivianos que han hecho el despacho aduanero del fierro para esa escuela. O sea, miren cómo se está reactivando, cómo se está moviendo la economía mínimamente, ¿no? Luego, después de, igual, los de Coboce Hormigón, digamos, se han hecho el seguro, pueden estar planificando, viendo que se va a reactivar la construcción en el corto plazo, traer más máquinas cementeras, creo que llaman, ¿no? O sea, ahorita me ha ido el nombre exactamente de ese tipo de camiones que llevan cemento a las construcciones. Luego de haber vaciado, paralelamente ya tienen que estar cerrando, ¿no es cierto?, los albañiles, las paredes. Entonces contratarán a una empresa como Inserpas o hay otro tipo de Cerámica Coboce que les van a proveer, ¿no es cierto?, el cemento. Luego, bueno, me había olvidado, cuando cumplió el mes, probablemente los socios ya se asignarán un sueldo. Contratarán a un administrador de empresas para que le maneje la planilla para atender a todos los proveedores y a todos los asalariados que van a utilizar. Y a medida que van construyendo, van cambiando, digamos, la especialidad de los albañiles. Ahora van a estar más maestros yeseros que van a poner, después de poner las paredes, van a empezar a yesar las aulas paulatinamente. Entrarán los plomeros, los electricistas. Si hablamos de electricidad, nuestro país produce poco, solamente Plasmar es la única que produce, o Tigre se llama, los cables eléctricos, y habrá que importar los interruptores, los enchufes, las unidades de internet, pues, digamos, de una red de internet que puede tener fuera, son técnicos especializados, y ahí también participa el comercio exterior, porque se está importando, por supuesto, ese tipo de materiales, ¿no? Luego seguirá avanzando, ya entrarán los especialistas en carpintería de aluminio, que el aluminio, los perfiles de aluminio no se producen en Bolivia, se importa de la China o del Brasil. Hay otro proceso de comercio exterior que implica la importación, no exclusivamente, obvio, para
para la escuela, pero sí una parte de esa importación de esa escuela va a generar trabajo en los técnicos que hacen la fabricación de las ventanas de aluminio, y también va a demandar vidrio plano. Eso se importa, o de la China, del Perú o de la Argentina, depende del precio, ¿no? Igual, otra operación de comercio exterior que implica transferencias de dinero, transporte, despacho aduanero, todo lo que estamos aprendiendo, y se van a ir, digamos, el inicio que empezó solamente con albañiles, ya han utilizado una serie de especialistas, ¿no? En la función de la empresa, han pasado un año y están pintando los interiores, están poniendo las puertas de madera, las ventanas de aluminio, el techo, digamos, de Duralito de otra empresa similar, y finalmente, digamos, en el transcurso del tiempo se han ido los compañeros pagándose sueldos, y seguramente ya van a demandar ustedes como profesionales, a lo mejor hasta se van a comprar una movilidad a crédito, con lo que pues están empezando a generar ingresos, y sus mismos colegas de su curso que están trabajando en la banca les van a ir a ofrecer seguramente financiamientos. Va a llegar un momento de que se va a terminar en el año y medio, pero en el transcurso del año y medio es probable que la alcaldía les haya hecho unos 2 pagos. Las alcaldías y las instituciones de gobierno pagan por planillas, por avance, digamos, cada 3 meses. De una u otra manera, se han financiado el dinero de los bancos para atender, pagar a sus proveedores, a sus trabajadores, y llega un momento final, ¿no?, donde se hace la entrega de obra. En la entrega de obra participarán el alcalde, las autoridades de gobierno, les darán un reconocimiento y esperarán unos 3 meses hasta un año, porque así es, lamentablemente, son las instituciones públicas. Acuérdense, antes que termine la anterior gestión municipal, los constructores estaban bloqueando el parado porque no les pagaban. Bueno, ojalá que ahora mejore, ¿no?, con estos gobiernos municipales, pero no pagan al instante. Entonces, bueno, en unos 6 meses tendrán el último pago y habrán hecho un negocio para consolidar su empresa, han dado trabajo a cientos de personas, han reactivado de alguna manera, digamos, el aparato productivo, importador, de transporte, todas las cosas que implican, y habrán contribuido a haber construido una infraestructura educativa que va a dar mejor calidad de estudio a los futuros estudiantes el próximo año, y ojalá que no haya pandemia. Bien, jóvenes, terminamos acá la clase. El día lunes nos vemos, y muchas gracias por su presencia. Eso sí les pido, participen un poco, porque a mí también yo quisiera estar echado tal vez la clase, pero hay que darle la importancia suficiente a la asistencia. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos. Diga, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Hace rato el salario mínimo nacional le dicté mal. El salario mínimo nacional es 2.164, para que no haya confusión. Le agradezco mucho. Es bien importante que ustedes siempre estén actualizadas, ¿no? Y va a subir, pero no hay han sacado un montito, que eso todavía no está. Eso ya está ahí, licenciado, han aumentado el 2%, anteriormente era 2.122, el 2% que sería 42 bolívares. Dígame cuánto es exactamente ahora, 2.164. Ya, muy bien. Por favor, jóvenes, ese dato ténganlo presente, porque es importante para sus actividades profesionales. Le agradezco, señorita. Muchas gracias. ¿Alguna duda, contribución más? Bueno, si no hay más, nos vemos entonces. Hasta luego, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice, muchas gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego, gracias. Chao, chao.